y seguimos compartiendo. Entonces, ahora sí, ¿no? Pero ella no es una activista, ella es una clarísima seguidora, ¿no? Una mujer que está con su esposo, no lo va a contradecir, no se va a meter en pleitos, pero no va a andar como Carmen trasladando propaganda y trasladando armamento y metiéndose en toda la problemática revolucionaria. Entonces, Carmen sí, Carmen es la mano derecha de Aquiles en todos estos elementos, ¿no? Entonces, Carmen y Aquiles van a ser los que principalmente se van a montar. Natalia y Máximo también van a seguir a su hermano. De hecho, Máximo va a ser el primer muerto, el primer revolucionario muerto, ¿no? En la refriega, ¿no? Pero los más movidos, los más importantes, los que empiezan a tomar mayor relevancia en este momento son Aquiles y Carmen. Pero sobre todo ya vemos que no nacieron el 18 de noviembre, ¿verdad? Que obviamente es una familia que proviene de un momento, que proviene de una ideología, y que pues empieza a crecer en este concepto revolucionario. Esta es la única foto que existe de Aquiles Cerdán y Madero juntos, por cierto. ¿Se vieron en más de una ocasión? Hay testimonios de que se vieron en más de una ocasión, pero solamente existe una fotografía en donde los señores salen juntos y es esta, ¿no? Aquí. Hay más gente en el grupo. Aquí nada más recorté a Madero y Aquiles, pero hay más gente en el grupo. ¿Él es Aquiles? Este es Aquiles, sí. Ok, gracias. Y este es Madero, ¿no? A ese lo conocemos mejor. Sí, sí. Madero visita la ciudad de Puebla. Visita la ciudad de Puebla en calidad de candidato a la presidencia de la República, ¿no? Apoyado por Aquiles, por supuesto. Aquiles se va a encargar de convocar principalmente a obreros. Es lo que va a llamar Aquiles Cerdán. Las clases medias, acuérdense que sí fueron a decirle a Madero, estamos contigo, pero no estamos con Aquiles bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque es un reaccionario. Y Aquiles moviliza más masa obrera. Y es lo que va a empezar a hacer Aquiles, por supuesto. Se va a convertir en el principal publicista, propagandista del movimiento maderista en Puebla, ¿no? Abrió sus clubes de antireeleccionismo, pero como habíamos visto, se nutrieron principalmente de las zonas cercanas a Puebla, pero no de la ciudad de Puebla como tal, ¿no? Y Aquiles ya es un personaje que está hablando de la posible necesidad de llegar al movimiento armado, ¿no? Mientras Madero no, Madero todavía trae el discurso muy claro de que el proceso electoral es el único camino para la toma de poder, ¿no? Logra muchos asistentes que ovacionan el pacifismo de Madero, ¿no? Y lo que les decía, en esta visita se toma esta foto, que es la única foto que tenemos de nuestros dos personajes juntos. Curioso, porque mientras Madero está hablando de pacifismo, Madero está hablando de que la única manera de llegar a la presidencia es por vía de las elecciones, de repente Porfirio Díaz manda a encarcelar a Madero. Seguramente porque vio el potencial que traía el personaje, ¿no? Seguramente porque vio que Madero no estaba solo.
no estaba solo y que sí había un grupo importante de personajes que lo iban a... Uy, ahora estamos dando lata con la batería. Que lo iban a seguir. ¿Mm? Denme un segundo antes de que se me acabe la pila. Voy a quedarme con una sola pantalla. Pero así me aseguro que no se nos apague como el otro día. Y se me perdió obviamente la pantalla que estaba compartiendo, pero ahorita la volvemos a compartir. Y ya podemos seguir. Claro que ahora aquí se ven ustedes y vamos a echar un poquito de lado para que se vean las diapositivas mejor. Ahí está, ¿no? Y de repente, pues nos manda Porfirio Díaz encarcelar a Madero, ¿no? Y ¿En pues, dónde lo encarceló? ¿En Puebla o en México? en San Luis Potosí. Ah, en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, ¿no? Y pues esto, por supuesto, incrementa los descontentos, ¿no? Si Madero era un personaje que estaba hablando de una sucesión pacífica, el encarcelamiento de Madero pues, le va a dar razón a personajes como Aquiles Cerdán o a personajes como los Flores Magón, que ya habían hablado de la necesidad de una revolución armada, ¿no? El mismo Madero, por supuesto, después de esto, pues va a ser el que va a convocar al movimiento armado. Ahí sí, pues ahí se le acabó el pacifismo a Madero, ¿no? Bueno, ahora no me cambia de diapositiva. Ahí está, ya, ok. Por supuesto, encarcela a Madero. Con Madero encarcelado se da el proceso electoral, se celebran las elecciones y en las elecciones, pues Díaz tiene un triunfo rotundo, ¿no? Una vez más. Con Madero en la cárcel, que no tenía ninguna posibilidad de contender, pues tras el triunfo de Porfirio Díaz, finalmente Madero va a convocar al movimiento armado. Finalmente Madero va a decir, pues no, no es el camino de la democracia, porque no tenemos un presidente dispuesto a respetar el camino de la democracia, ¿no? Y pues como no es el camino de la democracia, pues ni modo, tendrá que ser el camino de las armas, ¿no? Madero ya lo habían mandado a arresto domiciliario, ¿no? En San Luis Potosí, y pues Madero se escapa y huye y se va a San Antonio, Texas, ¿no? Ahí, obviamente ahí se queda porque si regresa a México, pues lo van a Matar. ¿no? Entonces Madero se va a quedar en San Antonio, Texas. Obvio, con la detención de Madero, pues un chorro de personajes están en peligro, ¿no? Todos los partidarios de Madero empezaron a ser claramente perseguidos, ¿no? Y entonces ya con Madero detenido, pues Aquiles Cerdán se va a convertir en un enemigo declarado del gobierno, porque fue maderista, porque se presentó abiertamente como maderista, ¿no? Y por supuesto, entonces ya va a empezar un acoso muchísimo más significativo. Incluso, o sea, ya va a empezar a buscar una búsqueda para encarcelar a Aquiles Cerdán, ¿no? A partir de aquí ya no van a ver a Aquiles en su casa en mucho tiempo, y la que va a vivir todo este acoso con mayor violencia va a ser Carmen.
¿no? Claro, a Carmen no la quieren meter a la cárcel. El enemigo es Aquiles, ¿no? Pero a Carmen le va a tocar que lleguen a su casa, que se hacen más de un cateo a la casa de los Cerdán. En ninguno de los cateos les encuentran nada porque todavía no tenían las armas en su casa, ¿no? Pero sí se hace más de un cateo, sí empieza ya claramente una persecución, ya Aquiles Cerdán está buscado para encarcelarlo, ¿no? Y pues aquí va a aparecer otro personaje muy importante y muy, bueno, cero mencionado, que es Miguel Rosales. Miguel Rosales es el compadre de Aquiles, amigo de toda la vida, ¿no? Y junto con Aquiles, Miguel también se unió al movimiento. De hecho, Aquiles Cerdán va a permanecer escondido en casa de Miguel Rosales. La principal chamba de Miguel Rosales fue esa, fue servir para que no agarraran a Aquiles en Puebla. Se queda escondido en casa de Miguel Rosales y después de quedarse un rato escondido en casa de Miguel Rosales, logra salirse de Puebla y huye a Texas. Y se va a reunir con Madero. Entonces, aquí es donde vamos viendo la importancia que tiene el personaje, ¿no? O sea, es un personaje que ha venido estando al lado de Madero desde la publicación del libro de la sucesión presidencial, ¿no? En adelante. Más reaccionario y más violento que Madero, ¿no? Pero claramente a las órdenes de Madero. O sea, Aquiles tampoco arrancó solo. Aquiles no se movió solo. Lo que hizo Aquiles Cerdán es, en cuanto Madero fue apresado y demás, bueno, pues primero tuvo que esconderse, todo el show, luego Madero logró pelarse a Texas, y Aquiles fue a Texas a buscar a Madero, no a esconderse con Madero, eso sí. Al contrario, la chamba de Aquiles fue ir con Madero y decirle, ¿qué onda? ¿Qué procede ahora, no? A partir de su visita a Texas, Aquiles Cerdán se convertirá en el responsable del levantamiento de Puebla. Aquí, Aquiles, junto con Manuel Rosales, van a ser los que se van a encargar de reunir adeptos para iniciar el acopio de armas, para iniciar el movimiento revolucionario, para que la revolución estalle en Puebla. Por supuesto, Madero va a tener seguidores en muchos estados de México, ¿no? No es Aquiles Cerdán el único que se va a Texas a buscar a Madero para recibir las órdenes de Madero, pero sí es uno de estos personajes muy cercanos a Madero, ¿no? Quién se va con él a decir, pues, qué procede, y quién va a seguir las órdenes de Madero. Y la orden de Madero es clarísima. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde es el momento en el que debe de estallar la Revolución Mexicana. Ahora Aquiles pues tiene que regresar a México, ¿verdad? Y se disfrazó de rubia norteamericana. No encontré fotos de Aquiles disfrazado de rubia, pero me lo imagino más o menos. Llegó a Puebla disfrazado de una rubia norteamericana, ¿no? De ahí se fue a Tehuacán. En Tehuacán va a platicar con Donato Bravo Izquierdo, otro de los revolucionarios importantes de Puebla. Y ahí es donde Aquiles trae la misión, Aquiles le va a pasar el recado a Donato Bravo, ¿no? Para conseguir 300 armas para el levantamiento. La verdad no sé por qué 300, ¿verdad?
no todas las que se puedan, pero la orden era muy clara, 300 armas para iniciar el levantamiento. Lo que pretende Aquiles Cerdán es el estallido de movimientos armados simultáneos en varias regiones de Puebla, ¿no? Desde Chinahuapan, y en realidad, pues principalmente lo que está pretendiendo levantar es el norte de Puebla, ¿no? Quiere que haya al mismo tiempo se busca que estalle la revolución en Chinahuapan, Tetela de Ocampo, Huauchinango, Zacapuaxtla y Tlaquepaque, Tlaquitepec, perdón. Y así es como pretende iniciar este levantamiento aquí de Cerrón. Ahora, claro, ahora tenemos la problemática de hacer propaganda, de acopiar armas, de empezar a preparar todo, ¿no? Y aquí ya se sabe o sea, aquí Aquiles Cerdán es enemigo declarado del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y aquí ya se sabe que Aquiles, pues, está con Madero y que algo están tramando, ¿no? Entonces va a empezar la persecución a Aquiles y a todos los amigos de Aquiles y a toda la gente de Aquiles, ¿no? La policía va a catar la casa de los hermanos Rousset. ¿Quiénes son los Rousset? Otros héroes anónimos del movimiento revolucionario. Otros de estos personajes que solo aparecen haciéndole un poquito más de investigación, ¿no? Que ayudaron a los Cerdán. Lo que necesitan es 2 casas para esconder armas, ¿no? Y aquí la chamba peligrosísima de las mujeres, ¿no? Las armas están en casa de los Rousset, hay que estar pelando oreja y hay que estar oyendo y hay que estar viendo qué está pasando. Y entonces va a haber un cateo en casa de los Rousset. Entonces salían por patas Carmen y todo su grupo de mujeres, se escondían pistolas, rifles, municiones debajo de las enaguas y se iban corriendo a casa de los Cerdán. Y escondían las armas en casa de los Cerdán. Entonces, no es una red de casas, ¿no? Es una red de casas en donde están haciendo, pues eso, operación de aguas porque nos van a catar la casa, pues llévense las armas a la otra casa, ¿no? Entonces la policía catea la casa de los hermanos Rousset, ¿no? que estaban ayudando a los Cerdán, ¿no? Donde había armas y propaganda, pero Natalia y Carmen pues, tuvieron que sacar a todo a prisa porque reciben el pitazo a tiempo. Y entonces salen corriendo con todo a casa de los Cerdán, a la casa de ellas, ¿no? En este momento, Mucio Martínez, el gober precioso de la época, se encontraba en Tehuacán. Entonces ya le avisan, le dicen, ya es muy claro que hay movimiento y es muy claro que estos personajes están almacenando armas, ¿no? Y se regresa inmediatamente a la ciudad y ordena un cateo de casa de los Cerdán. Ahí cuando él llega ya lo está esperando Joaquín Pita en la estación, ¿sí? Y para recibirlo inmediatamente con el recado. Está confirmado que en casa de Aquiles hay armas. Entonces, muévanse rápido antes de que les dé tiempo de volverlas a mover, ¿no? Y entonces a toda carrera se organiza el cateo de casa de Aquiles.
Miguel Rosales, el compadre de Aquiles, manda un aviso a casa de Aquiles para que sepan que va la policía en camino. Pero ahora sí ya no hay ya no hay chance. Ya este aviso le llega a Aquiles con demasiado poco tiempo. Entonces ya lo único que les queda por hacer es prepararse para defenderse. Ya no van a tener chance de volver a movilizar las armas. Entonces ya pues lo que empiezan a hacer es atrincherarse y esperar. El 18 de noviembre de 1910, la policía trata de introducirse en la casa de los hermanos Cerdán, en la casa de Santa Clara, donde se encuentra Aquiles en ese momento en su casa, sus hermanos y varios partidarios de la causa. Aquí Aquiles tiene muy claro que lo único que les queda es defenderse, ¿no? O sea, ya no hay chance de huir. Sobre todo ya no hay chance de huir sin perder todo el arsenal, ¿no? Y esto es, o sea, a lo mejor si ellos se hubieran largado de las casas, pues no hubieran matado a Máximo y a Aquiles, ¿no? Pero perderían el arsenal. Entonces, Pero de todos modos lo perdieron, ¿no? ¿perdón? De todos modos lo perdieron. Bueno, pero le echaron ganitas. Bueno. Hizo su último intento por no perderlo, ¿no? Y bueno, pues se preparan, ¿no? Para la resistencia. Resistencia que efectivamente va a terminar con el asesinato de los dos hermanos, de Máximo y Aquiles, ¿no? Y finalmente con la toma de la casa. O sea, sí perdieron. Miguel Rosales se lleva a Natalia Cerdán con los 7 niños de la casa. Son los únicos que salen de la casa. O sea, cuando ya saben que va para allá, que va para allá Cabrera a hacer a catear la casa, y que obviamente va a encontrar las armas, y que obviamente eso va a terminar mal, ¿no? Pues rápido lo único que hace Miguel Rosales es corriendo, pepenar a Natalia y a los 7 niños de la casa, 5 de Natalia y 2 de Aquiles. Y vámonos. Mientras los hombres de la casa y la misma Carmen y Filomena se quedan en la casa, ¿no? Y pues ellos empiezan a tomar posición para defender la casa, ¿no? Tienen principalmente, tienen rifles, tienen pistolas, tienen una muy buena cantidad de balas y tienen bombas caseras de dinamita. O sea, buenas bombas, ¿no? Se suben a la azotea, guiados por Filomeno del Valle. Máximo Cerdán es el que toma el mando del grupo de la azotea, y desde ahí, pues, lo único que hacen estos personajes es, cuando llega Cabrera a exigir que le abran la puerta y a catear, pues, de hecho, se encuentra la puerta abierta, entra y lo reciben a tiros, ¿no? En realidad, ya todo Puebla sabía desde la noche anterior lo que estaba pasando, ¿no? Es muy notorio porque, por ejemplo, la familia Rojas, que son vecinos de los Cerdán, deciden mejor pasar la noche en el Gran Hotel, ¿no? Otro personaje, Manuel Pérez Díaz,
que ocupaba un departamento adentro de la residencia de los Cerdán, se va a casa de su hermano y sale con su mujer y con su servidumbre y se van de la casa. ¿Sí? Pensaban que la refriega iba a ser la noche del 17. ¿Sí? Pero ya es muy claro que hay un movimiento, ya es muy claro que está circulando la información en Puebla de que va a pasar algo. Por eso, porque estos dos personajes llegan a dormir a sus respectivas casas. ¿Sí? Esto es importante porque aquí hay una contradicción histórica. Se van estos personajes de la casa de los Cerdán, no llegan a dormir, pero Manuel Pérez llega al día siguiente, o sea, el 18 de noviembre. Llega tempranito, ve que pues parece que no pasó nada. Bueno, efectivamente no ha pasado nada, ¿no? Él entra, eh, la casa de los Cerdán tiene más de una entrada, entonces está la entrada principal, ¿sí? Y tiene otra entrada que es por atrás de la casa, que sirve precisamente para dar acceso a este departamento. El departamento está dentro de la casa de los Cerdán. O sea, se subarrendan, ¿no? Y ahí es donde vive este personaje. Él entra por la puerta trasera, entra por la cocina, se meten a su casa, ven que no pasó nada, pero de todos modos atracan las puertas de su departamento. Y se sientan a desayunar, pensando que ya pues que ya pasó el susto, ¿no? Se sientan a desayunar. Y es cuando ellos están desayunando, cuando empieza todo todo este desastre, ¿no? La contradicción histórica es que precisamente la entrada a los balcones de la casa, desde donde se supone que Carmen Cerdán salió a pedir ayuda a un pueblo poblano que nunca llegó, y a dispararles rifle en mano a la policía y a los militares, se accesaría por el departamento que se supone que estaba atracado. Entonces hay una contradicción en las declaraciones. En las declaraciones policíacas, el mismo Díaz va a ir pues a declarar ante la policía sobre los hechos, ¿no? Manuel Pérez Díaz, perdón, va a ir a la policía a hablar de lo que pasó, y él dice que él estaba encerrado en su departamento. Mientras que la versión histórica nos habla de una Carmen Cerdán disparando desde el balcón. Entonces ahí hay una contradicción. Otra contradicción interesante en la historia es que Carmen Cerdán, además de estar disparando desde el balcón, también era la encargada de llevar armas a la azotea, donde estaba Máximo defendiendo también, a llevar armas y pistolas y municiones a la azotea. Eso la hubiera expuesto terriblemente. Implicaba salir corriendo del balcón, bajar las escaleras, pasar por el patio principal, donde estaban entrando las fuerzas policíacas, subir a la azotea y llevarle municiones a su hermano. No tiene lógica. No sería posible. Tendría que pasar. Estaría muy difícil que no lo hubieran matado en una de las vueltas, ¿no? Entonces no nos queda muy claro dónde está Carmen en todo este momento, y parece también que es un poquito pues el novelar la historia para darle una heroicidad especial a la mujer, ¿no? Es muy chistoso cómo la corrección política llega hasta la historia.
Cerdán está preparado porque había recibido una carta anónima, ¿no? En la carta anónima le informan que ha sido traicionado. No sabemos por quién. La carta anónima lo que le dice es que alguien que se presentaba como su incondicional, pero que a escondidas se reunía con Mucio Martínez, a quien había informado de todo lo que Aquiles hacía. Y textualmente la carta le pone: me informaron que de un momento a otro usted será hecho pedazos. Entonces esta es la carta por la que Aquiles Cerdán dice, pues ahora sí ahí vienen, ya no hay chance de irnos, ya no hay chance de llevarnos las municiones a otro lado. Entonces, pues el único chance que nos queda es el de defendernos, ¿no? Pues, no, vamos a organizar la defensa de la casa. Y entonces es cuando ya se da todo lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Y cuando ya vemos rápido que Máximo, perdón, es el que se va a encargar de defender la azotea, que entra Cabrera al patio de la casa, lo reciben a balazos y es el primer muerto, ¿no? Miguel Cabrera sería el primer federal, el primer, pues sí, el primer combatiente del gobierno muerto en la revolución, ¿no? Y de hecho, pues probablemente el primer muerto en la revolución es Miguel Cabrera, ¿no? El primer revolucionario famoso, porque pues, ya habían caído más de un hombre en la azotea, con Máximo, ¿no? El primer revolucionario famoso que nos matan, pues es Máximo Serrano. La familia Pérez Díaz regresa a su casa, como les había dicho, se encuentra todo tranquilo, entran a desayunar y pues ahí están supuestamente guardaditos, ¿no? Cuando llega Miguel Cabrera, ¿no? El jefe de la policía, llega seguido de su segundo, que se llama Modesto Fregoso. Aquiles en ese momento estaba en su despacho, escribiendo una nota supuestamente en la que anticipaba su muerte en la refriega, pero diciendo que pues, no había más remedio, que se la tenía que jugar. ¿Sí? Aquí, por un lado, nos hablan de un Aquiles Cerdán que ya escribe en su despacho, pues, hoy me voy a morir, ¿no? Y por otro lado nos hablan de un Aquiles Cerdán que dice que se tiene que esconder porque es necesario que sobreviva él para poder ir con Madero a apoyar el movimiento revolucionario. Entonces no sabemos si realmente sí sabía que se lo iban a cargar ahí y tenía la remota esperanza de sobrevivir, ¿no? Pero están los dos supuestos dichos de Aquiles Cerdán, ¿no? En el que dice, pues hoy me voy a morir, pero pues hay que defender la causa y me la juego por mi patria, ¿no? Y en el que pues ustedes disculparán, pero me tengo que esconder porque tengo que salvarme para poder apoyar a Madero, ¿no? Para poder apoyar a Madero, para poder decirle a Madero dónde tenemos armas escondidas, dónde hay municiones, ¿no? Digo, porque estaba la de la Casa de los Aquiles, pero en realidad hay una red de casas, ¿no? Que es como se movían las mujeres de Carmen, precisamente, para andar acomodando armas y propaganda en diferentes lugares y que no las atrapara la policía, ¿no? Entonces, pues no sé si una o las dos opciones, pero bueno, pues ahí está Aquiles diciendo, pues hay que defender la casa. Según los testimonios judiciales de los sobrevivientes, la policía llega y se encuentra la puerta del zaguán abierta. Por eso Miguel Cabrera entra, ¿no? Claro, Miguel Cabrera nunca esperó que lo iban a recibir a tiros.
pues por eso Miguel Cabrera entra, ¿no? Le da la orden a los demás, a Modesto Fregoso y a Blas López, de que se queden afuera a esperar. Y en cuanto entra Paz, lo reciben a tiros y cae muerto sobre el patio de la casa, ¿no? Y pues ahí peló Cabrera, ¿no? Modesto Fregoso, perdón, aquí lo acabo de casar con Cabrera. Modesto Fregoso, según sus propias declaraciones, intenta sacar la pistola, entra al patio detrás de Cabrera, ¿no? Intenta sacar su arma, pero de la nada salen entre 8 y 10 personas que lo desarman, lo maniataron y lo encerraron en un baño, donde será rescatado hasta la mañana del día siguiente. Y Blas López, precisamente, es el que va a salir corriendo a la comisaría a decir, mataron a Cabrera y hay balacera en la casa de los Cervantes. También aquí las declaraciones y todo esto de si estaban o no estaban los Pérez Díaz de los Rojas que decidieron pasar la noche en el Gran Hotel y demás, tienen mucha problemática porque si se comprobaba que los Pérez Díaz sabían que Aquiles Cerdán estaba guardando armas en su casa y no lo denunciaron, ellos hubieran sido enjuiciados por complicidad. Porque su obligación era ir a denunciar a Aquiles Cerdán y decir que tenía armas en su casa, ¿no? Entonces, incluso a lo mejor es por eso por lo que Manuel Pérez Díaz regresa a su casa y se encierra. Es una manera de que no se sospeche que él sí sabía lo que estaba haciendo Aquiles Cerdán y no dijo nada. Que de otra forma hubiera sido enjuiciado como cómplice de Aquiles Cerdán. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor esta contradicción histórica de que Manuel Pérez Díaz llegó y se encerró en su casa y después nos encontramos a una Carmen disparando desde el balcón al que no podía tener acceso, ¿no? A lo mejor la mentira es en que en realidad Manuel Pérez Díaz no estaba en su casa, ¿no? O sea, esas serán las declaraciones posteriores a toda esta situación, ¿no? Pero bueno, pues ahí empezó la revolución, ahí atraparon a Modesto Fregoso. Blas López es el que tiene que salir corriendo al cuartel a dar aviso de que pues empezó de que hay una balacera, no a dar aviso de que empezó la revolución, porque eso no lo sabíamos, ¿no? A dar aviso de que hay una balacera en casa de Aquiles Cerdán, que efectivamente había armas y que pues los recibieron a tiros y que se cargaron a Cabrera, ¿no? Huyen Ismael Barroso y Blas López van a ser los policías encargados de llevar la noticia a la policía. Joaquín Pita, ¿sí? Joaquín Pita es el jefe de la policía, Cabrera es el jefe de la policía secreta, ¿ok? Joaquín Pita se encontraba en su casa, que está a una cuadra de la casa de los Cerdán, y obviamente ya también estaba informado de los hechos, ¿no? Muncio Martínez, el gobernador de Puebla, también en cuanto es enterado de los hechos, pues ordena que se envíen tropas a la casa de los Cerdán
Entonces ya no nada más tenemos policía, ya tenemos tropa, ¿no? Yendo a la casa de los hermanos. Carmen, que se supone que estaba segura de que los obreros de Puebla saldrían en apoyo de la revolución, ¿no? Pues se supone que es por eso que ella sale al balcón a gritar, vengan a defenderse, vengan a ayudarnos, es el momento del levantamiento armado, ¿no? Pero se encuentra con una calle vacía y se encuentra con que aunque ya es obvio que hay una balacera en casa de Aquiles Cerdán, en realidad nadie fue. No hubo este apoyo de los obreros que Carmen esperaba, ¿no? Máximo y el grupo que se encontraba con él en la azotea, pues van a ser los primeros en caer en batalla. La azotea de los Cerdán, no tiene la suficiente protección para poder disparar desde ahí, en realidad, ¿no? No estaba hecha para eso, ¿no? Y pues finalmente quedan en la casa de los Cerdán su madre, su hermana y su esposa. Estos son los últimos defensores. Y cuando nada más quedan las mujeres, es cuando Aquiles decide esconderse. Según el propio testimonio de su esposa, ella fue quien le ayudó a acomodarse abajo en un agujero en el piso. Ella es la que lo ayudó, ella es la que volvió a acomodar la duelita y la alfombra para que no encuentren a Aquiles, ¿no? Y pues les toca a las tres mujeres recibir a la policía y al ejército. Una vez que caen los defensores de la azotea, pues ya pueden entrar libremente a la casa, ya no los están recibiendo a tiros, entonces ya entran libremente a la casa y ya se van a poner a recorrer toda la casa hasta que lleguen al cuarto donde van a encontrar a las tres mujeres solas, ¿no? Digo, ya encontraron a los muertos de la azotea, por supuesto, ¿no? Van a encontrar a las tres mujeres solas y les van a preguntar, ¿dónde está Aquiles? ¿No? Y la respuesta de las tres es, no sabemos dónde está Aquiles. Aquiles no está aquí. Se las llevan a la comisaría a que levanten declaración. Obviamente que levanten declaración y a tratar de sacarles la sopa, ¿verdad? ¿Dónde está Aquiles? ¿No? Y aquí es donde me divierten nuestros historiadores, ¿no? Porque dicen, y fueron tratadas como si fueran delincuentes. Pues es que eran delincuentes. Delincuente no es sinónimo de malo, necesariamente. Delincuente no es sinónimo de mala persona, necesariamente. Pero estaban delinquiendo, ¿no? O sea, estaba prohibido levantarse en armas. Estaba prohibido acopiar armas y estaba prohibido dispararle al jefe de la policía, ¿no? Entonces, habían cometido más de un delito, ¿verdad? Y claro, fueron tratadas como delincuentes, pues sí, fueron tratadas como delincuentes, pero no les pudieron sacar información, se mantuvieron las tres no sabemos dónde está Filomeno, dónde está Aquiles. Y no sabemos, y no sabemos, y no sabemos, y punto, ya gane como quieran, ¿no? Vayan, me la diapositiva. Pues nadie agarra a Aquiles Cerdán, ¿no? Y Aquiles Cerdán se queda ahí guardadito. Aquiles pretendía salvarse de esa y poder incorporarse al movimiento maderista que tenía que estallar el 20 de noviembre,
según órdenes del propio Madero, ¿no? Pero termina la refriega y se quedan los soldados adentro de la casa de Aquiles. Entonces Aquiles se va a aventar 14 horas guardado. 14 horas guardado en un huequito, pues del tamaño exacto para que quepa él, ¿no? O sea, no era un sótano, no era un lugar, es un agujero debajo de la duela. Ahí es donde está escondido Aquiles. Seguramente en 14 horas, bueno, pues, si no se había meado encima, pues estaba a punto de, ¿no? No tenía dónde ir al baño, no tenía comida, no tenía agua, no tenía, o sea, seguramente estaba orinado, deshidratado, hambreado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy probable que incluso le estuviera empezando a escasear el aire. Entonces, al final del día, pues también la situación es muy clara. O sale, ¿no? Y 14 horas que no dejó de haber tropa en casa de Aquiles. No sé si sospechaban que estaba escondido en algún lugar de la casa o sabían que eventualmente tendría que regresar, ¿no? Finalmente, parece que quedan nada más 2 policías en la casa, lo que hace que Aquiles deje de oír pasos, ruidos, voces y búsqueda y demás, ¿no? Y digo, y seguramente porque ya era indispensable salir y porque ya dejó de oír voces, ruidos y demás, pues por fin se decide a salir, ¿no? Y ya lo que nos dice la versión oficial de la historia, incluso nos ponen por ahí hasta el supuesto diálogo, ¿no? En el que cuando él sale lo oyen los policías y el policía entra, grita, ¿quién anda ahí? Se topa con Aquiles, ¿no? Y Aquiles le dice, soy Aquiles, no me mates, no seas vil. Pero pues, por supuesto la respuesta es, pues a ti es al que andábamos buscando. Y ahí mismo le meten 2 tiros. Y pues de nada sirvió haberse aventado 14 horas escondido, ¿no? Porque al final Aquiles Serrán muere de todos modos, no el 18 de noviembre, pero sí el 19 de noviembre, ¿no? Lo único, pues prolongó unas horas la vida, pero ya no logra lo que se supone que él quería, ¿no? Digo lo que se supone porque pues esto ya son testimonios de la gente que va a declarar al cuartel de policía y demás, ¿no? No tenemos en ningún lugar un escrito donde aquí les haya dicho, yo pretendía sobrevivir y incorporarme al movimiento, ni nada por el estilo. Pero bueno, son las declaraciones de los diferentes personajes, ¿no? Que pues al final la idea era sobrevivir y incorporarse a la tropa maderista. Incluso probablemente tuvieran armas escondidas no solamente en casa de los Cerdán, puesto que sabemos que estaba la red de mujeres operando por varios lugares de la ciudad de Puebla. Seguramente tenían más armas escondidas en otras casas. Esto ya no lo deja claro la historia, pero pues, esa hubiera sido la misión de Aquiles de haber sobrevivido, ¿no? Haberse encargado de que estas armas llegaran a la insurrección. ¿Sí? Pero pues al final de cuentas, pues ahí es donde queda Aquiles Serrano. ¿Sí? Entonces, es un personaje histórico del que hay muy poquita información, pero espero que hayamos logrado pues ampliar un poquito más quiénes son estos hermanos Cerdán, de dónde salieron, cómo proviene su idealismo revolucionario, ¿no? Que
que no llegaron el 18 para morirse el 19, sino que en realidad, pues, estuvo Aquiles Cerdán desde el inicio de la revolución, desde la planeación de la revolución, ¿no? O incluso desde la creación de los clubes antirreeleccionistas y del apoyo a la carrera política de Madero, estuvo Aquiles Cerdán trabajando de cerca con Madero, ¿no? Para finalmente protagonizar la primera pequeña batalla de la revolución. De cualquier forma, con Aquiles Cerdán muerto, con Carmen, con Carmen encarcelada en la comisaría, con Máximo muerto y con todo lo que haya sido, bueno, pues al final de todos modos, el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde, tal como lo había dicho Madero, empiezan los levantamientos armados en Chihuahua, en Puebla, en Durango, ¿no? Y la revolución pues empieza a expandir a gran velocidad a todo el territorio nacional, con el resultado que sabemos que finalmente en febrero de 1911 Porfirio Díaz dice, bueno, pues ahí les dejo su changarro y yo ya me voy, ¿no? Pero el idealismo maderista de querer llevar todo a un régimen de absoluta democracia y legalidad, pues hace que la revolución maderista también sea un fracaso al final del día. Y de ahí, pues ya saben que viene todo el cuento hasta que lleguemos a Calles, ¿no? Y pues aquí se nos acaba los hermanos Cerdán. Muy corto. Menos mal que te abstuviste de poner la foto del cadáver de Aquiles Cerdán que por ahí circula. O sea, sí existe una foto. Sí existe la foto, pero sí es una foto bastante desagradable. exactamente, bastante desagradable, ¿no? Entonces, sí no la pusimos, ¿no? Como que suena un personaje que pues lo hicieron famoso a base después de que tenía que haber mártires, ¿no? Los mártires le dan un sello heroico a las revoluciones, pero pues en realidad suena feo, pero fue un personaje en realidad gris. Yo no sabía nada de la vida de Aquiles Cerdán y de los hermanos Cerdán en general hasta ahorita, pero como que es bastante intrascendente, ¿no? Pues, digo, es un personaje muy intrascendente porque al final del día, pues muere antes de que empiece la revolución, ¿no? Un poquito rescatando el personaje que casi, el 18 armó su desmadre y el 19 se murió, pues bueno, sí podemos encontrar que fue un personaje que se estuvo chambeando con Madero, que se preparó, que se movilizó en Puebla, pero sí, que al final de cuentas, pues muere antes de la revolución. Y efectivamente, yo creo que el papel más importante de Aquiles Cerdán, y por eso su mención en la revolución es tan pequeñita, es tener este efecto del mártir de la revolución, que sí, pues como dices, siempre son importantes los mártires, ¿no? Sí, no, le dan le dan color a los movimientos revolucionarios, pero vamos, su tema fue haber inaugurado y haber presidido, por lo que estoy entendiendo, los clubes antirreeleccionistas en Puebla, de la misma manera como hubieron clubes antirreeleccionistas en realidad en todo el país, muchos de cuyos líderes seguramente, bueno, prosperaron, se unieron a la Revolución Maderista, algunos otros seguramente también los mataron, pero como que, bueno, ahí a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea convertirlo en héroe, ¿no? A los hermanos Cerdán. Y además, curiosamente, a uno de ellos, Máximo también murió en el momento. Carmen entiendo que no murió ahí, pero seguramente la debe haber pasado muy mal posteriormente. Pero pues sacan a uno nada más y bueno, el héroe del estado de Puebla y hay
poblaciones del estado de Puebla que lleva el nombre de él o de la familia, pero como que es más una bandera, pues, que un personaje que haya tenido realmente méritos, pues, en el proceso revolucionario, ¿no? De hecho, es hasta difícil conseguir imágenes, porque cada vez que buscas en internet Aquiles Cerdán, aparecen 50 imágenes del municipio por una imagen de Aquiles Cerdán, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No hay tela de dónde cortar. Y además un municipio que creo que no es muy, no fue hace mucho, pues, que se le puso Ciudad Cerdán, antes se llamaba San Andrés Chalchicomula. Entonces habrá sido, digo, no sé, ahí especulo, ¿no? Igual puede estar equivocadísimo. Pero o sea, no sé si se acuerdan, hubo un terremoto por ahí de los años, que fue yo, híjole, yo estaba en la secundaria en Veracruz, entonces fue por los años 70, hubo un terremoto en la zona de la Sierra de Puebla que destruyó justamente Ciudad Cerdán. Y yo me acuerdo que cuando ese terremoto, la mitad de los periódicos hablaban de que se había destruido Ciudad Cerdán y la otra mitad decían que se había destruido San Andrés Chalchicomula. Así es. Entonces, seguramente no fue mucho antes, pues, de los años 70 que se le cambió el nombre. Sí, sí, y les puedo decir que fue un municipio violento, porque cada vez que buscaba imágenes de Aquiles Cerdán me salían noticias de balaceras en Aquiles Cerdán. Pero sí, el personaje en realidad sí lo tomó la historia nada más así como un así, entonces llegaron y acribillaron a este pobre hombre y empezó la revolución. Y además ni siquiera, o sea, porque a lo mejor si pudiéramos decir, el estallido de la revolución fue consecuencia del asesinato de Aquiles Cerdán, dirías, bueno, tuvo su chamba importante, ¿no? O fue un ideólogo, escribió un libro, o duró mucho tiempo, digamos, en la lucha armada, tuvo batallas en campaña, no era militar, pero pues no fue nada de eso. No, Entonces realmente. suena más aquí a uso histórico-político, pues. Pues yo siento que a lo mejor sí fue alguien importante porque a todos los lugares que vas de la República Mexicana hay una calle que se llama Aquiles Cerdán. Sí, pero justamente como que lo hicieron importante, no fue importante. Sí, pudiera ser, pero bueno, el hecho de tener armas y eso para que se iniciara la revolución, pues yo creo que sí debe ser importante. Bueno, es mi punto de vista, ¿eh? No, hizo su chamba, ¿no? Y Pues sí. meritorio y además en una ciudad típicamente conservadora, que no precisamente fue nunca ha sido cuna de los cambios sociales en el país, el estado de Puebla, No. y menos la ciudad de Puebla, tuvo su mérito, pero un mérito de poca trascendencia, es a lo que voy, ¿no? De hecho, si van a Puebla, vayan a la casa de los Cerdán. Son muy bonitas esas casas. La casa es muy bonita y vale la pena visitarla. De hecho, dato curioso, yo no la visité por su valor histórico, en realidad la visité por su cocina, porque nos llevamos a un grupo de estudiantes de gastronomía y la maestra que lo dirigía decía que pues, era una cocina muy interesante para estudiar historia de la gastronomía, ¿no? Entonces, en realidad fuimos por eso. Pero es bien interesante porque de verdad yo estoy seguro que retocan los balazos. Pues sí. O sea, está tan bien pintadita la casa y tan perfectamente marcados todos los tiros, para crear el museo de la revolución, de hecho, ¿no? Y precisamente sí, está muy marcado en darle esta relevancia del mártir de la revolución.
¿Hizo su chamba? Sí, claro que hizo su chamba. Fue un personaje que apoyó a Madero. Madero, que ayudó a tratar de llevar la ideología revolucionaria a Puebla. Efectivamente, en un lugar donde era muy difícil que prendiera la revolución, porque en Puebla había un buen club de fans de Porfirio Díaz, ¿no? Y por eso en realidad incluso pues son los municipios de alrededor, pero nunca la ciudad de Puebla, donde logran buenos seguidores de Aquiles. Y sí, la clase media poblana está muy centrada en el, pues sí, 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 bienvenido el cambio, sí podríamos votar por Madero, pero bajo ninguna circunstancia a través de un movimiento armado, ¿no? Entonces, pues, sí, su importancia a lo mejor no es demasiada. Yo más que nada lo que quise hoy también es decir, bueno, no, a lo mejor no fue un gran héroe de la revolución, pero tampoco, pues no sé, como que nos dejan muy poco claro en la historia de, sí, llegaron, pum, pum, mataron a los Aquiles Cerdán, y dices, bueno, ¿y por qué llegaron y los mataron, no? Pues aclarar un Sí, poco. vamos, si se puede hacer la comparación contra, digamos, los hermanos Flores Magón, que acabó en lo mismo, pero los hermanos Flores Magón traían un ideario muy, muy retorcido, muy rarito, muy anarquista, pero sufrieron persecuciones, huyeron, se fueron a Estados Unidos, y además incluso fundaron un periódico, El Imparcial, pero así como, probablemente justo porque la ideología de los Flores Magón fue un poquito rara para la época, demasiado revolucionaria, que incluso ni siquiera la revolución misma tomó las ideas de los Flores Magón, también los santificaron en la historia un poquito después, pero sí tuvieron mucho más mérito, fueron más incansables, hicieron muchas cosas, siguieron publicando. Y bueno, también en el caso de Ricardo Flores Magón, pues hay un poco de morbo histórico, se supone que se murió en la cárcel, pero también se dice que el gobierno americano, por petición del gobierno mexicano, en fin, hay una serie de cosas de morbo histórico, ¿no? Pero hay alguna sustancia detrás de los Flores Magón como parte de los precursores de la revolución, aunque no congeniaron con Madero. Sí, efectivamente, no congeniaron con Madero, pero son un grupo de los ideólogos de la revolución, ¿no? En esto que platicábamos cuando hablábamos de Calles, que existen todos estos ideólogos de la revolución y que se habla del reyismo, del obregonismo, del callismo, bueno, de todos estos, ya no me acuerdo cuántos ismos más podríamos mencionar, pero efectivamente el magonismo existe. Sí, además que el magonismo pateaba por el lado del anarquismo, y eso era lo que los triunfadores de la revolución querían, o sea, era lo contrario a lo que querían hacer los ideólogos de la revolución. Querían hacer un Estado fuerte y un Estado poderoso y políticos poderosos. Y Flores Magón hablaba de lo contrario, hablaba de las tesis que en ese entonces eran muy modernas, dicho sea de paso, eran tesis que se empezaron a hacer en Italia a finales del 19, sobre el anarquismo como una forma de gobierno, la desaparición paulatina del Estado. Y lo que hizo la Revolución Mexicana fue lo contrario, no fue la creación de un nuevo Estado hipercentralizado, hiperpoderoso. Sí, claro. Y un poco volviendo a lo que tú decías de los Cerdán, de que hay que retocar y remaquillar y reconservar las balas. No sé, imagínate, si el Palacio Municipal de Veracruz hubiera conservado todas las balas que ha recibido desde el siglo XVII que lo construyeron, pucha, No, bueno, no. Acá Carizo. Sería un queso gruyere ese Palacio Municipal, y no, es un palacio que taparon todas las balas que ha recibido en 3 siglos, no en 3 minutos, y es una construcción muy bonita, ¿no?
Sí, no, no quedaría nada. Pero esto de conservar las balas es una situación muy curiosa en muchos lugares del mundo, ¿eh? Pues Eh, es como la cantina esta que hay aquí con el de balazo, Francisco Villa, ¿no? con el balazo de Pancho Villa, ¿no? Esa, Ujú. Y en Rouen, en Francia, hay una zona en donde todas las paredes destruidas por las balas de la Segunda Guerra Mundial están reconstruidas en Lego. el Lego. En Lego. Está la Ah, pared y tiene así el boquete ajá. y está con piecitas de Lego, le reconstruyen, pero es obvio, es para que quede claro que ahí Bueno, pues está bien. o la Es bala, un ¿no? marco, es un marco. Ujú. Entonces, pues, sí, Enmarcaron esas. sí. Y al conservar la bala, pues es siempre hablar de la ciudad heroica, del personaje heroico, de la casa heroica, del lugar heroico, ¿no? Es que yo fui a esa casa de los Catines Cerdán y es muy bonita, los muebles antiguos y todo. La casa es muy bonita. Fue, La casa sí, vale la pena. Yo como museo le doy un 6 y con buena voluntad, pero la sí, casa es porque es una casa. y es interesante, pues no, como museo porque tiene su zona de las fotos, de la revolución Sí, y de ajá. su El contacto. mobiliario, padre. Y la forma, la construcción que está alrededor de un patio. Ujú. Y creo que hay otra casa similar, no me acuerdo si fui a las dos casas, que ha de haber sido del otro hermano o alguna cosa, una cosa similar. Pero sí es casa porfiriana, como le decíamos. Sí, como casa es una belleza. Sí, Como casa es una belleza. Y claro, hoy, por ejemplo, sí nos brinca, ¿no? Ver esa casa y decir, no, pues era un humilde zapatero, clase mediero de Puebla y hizo con esa casota, una perdón. casota, ¿no? Pero claro, obviamente eran tiempos en los que las casas eran baratas, ¿no? Si en los 70s el interés social eran 140 metros cuadrados, ¿Y si se ve el hoyo donde se metió Aquiles? no, ¿No? no, Ah, ese es, hasta donde yo recuerdo, no lo tienen. No, yo no me acuerdo. Aquí estoy viendo en la red, sí, donde está el hoyo ahí donde lo metieron y que tuvo que salir porque le dio tos Ah, mm, caray, él solito. Ay, por la Dios. humedad que había, entonces le empezó a dar tos y por eso salió. Sí, pues sí. Sí, tiene que haber, y le tiene que haber estado empezando a escasear el oxígeno, También. ¿no? Entonces, pues es obvio que tenía que salir, ¿no? Este, por ahí déjenme ver si encuentro, porque estuve tratando de usar, pero no se las pude mandar, a ver si lo logro, no sé por qué no me dejaba la nota periodística. Pues a lo mejor está en PDF, ¿no? Es un librito, no, es que el problema es que no está en PDF, efectivamente, Ah, no está en PDF. Está en un formato muy extraño, que solo logré abrirlo desde internet, pero no logré mandar. Voy a tratar, porque además está muy padre, porque es la nota periodística escrita, ujú. periodística que es todo un librito, es un librito de 50 páginas, pero escrita por un periodista de la época, en donde habla precisamente del maquiavélico personaje del Cerdán capaz de poner en riesgo a su familia, del cobarde que se escondió para que no lo mataran, dejando a las mujeres a cargo de su casa, de todo esto, ¿no? O sea, cómo es el enfoque del momento de un revolucionario en Puebla, ¿no? Que precisamente, pues, o sea, si nosotros leemos eso, dices, es un maldito infeliz, es un Sí, loco. Este, y obviamente, pues como ya, si leemos el relato histórico moderno, pues es el héroe, es el mártir, ¿no? ¿y en qué época se hizo tanto barullo
por un personaje, pues, ¿cómo te diré? Tan poquito para ponerle a un municipio, a varias cosas poblanas. Ha de haber sido algún presidente que era de Puebla, quería enaltecer algo. Pues Díaz Ordaz no era poblano. no, Sí. Díaz Ordaz, no, Díaz Ordaz no estoy seguro, perdón. Ya me iba yo a ir con la finta de Porfirio Díaz, iba a decir, no, era oaxaqueño, pero no, no. Ese es Porfirio. Sí, Díaz Ordaz, no sé si era poblano. Sí, sí, era poblano. ¿Sí? por eso había muchos Sí, sí, chistes sí, sobre sí. Díaz Ordaz. Moro, No, pero ya era mucho antes de Díaz Ordaz, ya había mitos sobre Aquiles Cerdán. ¿Ah, sí? De hecho, y también el estado de Veracruz dice muchas cosas de ese país. En el centro, todas las calles del centro de Veracruz tienen nombres muy, muy antiguos. Y hay una calle Aquiles Cerdán en el mero centro. Entonces esa calle le pusieron Aquiles Cerdán seguramente al triunfo de la revolución, o sea, por ahí por los años 30. Sí, claro. Sí, es un personaje que es un mártir y los mártires son muy explotables históricamente. Ujú, Este, exactamente, eso es. y siempre se han usado para afianzar el El momento, movimiento. ¿no? Y para justificar finalmente la admiración que se tiene por la Revolución Mexicana, pues claramente era un proceso que fortalecía el priismo, ¿no? Entonces el siglo XX pues, se tuvo que dedicar a enaltecer la revolución en todo lo que fuera, en todo lo que fuera posible, ¿no? Y claro, es tan importante la revolución que cuántos partidos revolucionarios, ¿no? Primero el PRI fue el Partido Nacional Revolucionario, luego fue el Partido de la Revolución Mexicana, luego fue el Partido Revolucionario Institucional, que pues siempre que digo Partido Revolucionario Institucional, digo, pues ¿cómo institucionalizamos la revolución? El PRD es el Partido de la Revolución Democrática, o sea, el uso que se le ha dado a la revolución en México pues es muy importante. Ahorita ya no se podría hacer una historia que no enaltezca la revolución en todo lo que es, pero pues la historia también siempre ha tenido estos factores, ¿no? Y la Revolución Mexicana es muy importante para enaltecer la existencia de un Partido Nacional Revolucionario. Seguramente desde ahí, pues ya al triunfo de Calles, pues ya se empezó a manejar el heroificar a todo héroe revolucionario, ¿no? De hecho es muy chistoso porque tenemos a nuestros héroes revolucionarios tan heroizados y tan deificados, que luego realmente es muy, muy divertido, porque entonces uno ve que cada héroe mató al héroe anterior, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues ¿dónde está el heroísmo de todos estos personajes que pues nada más ibas matando al que estaba para llegar al poder, pero todos son héroes? Según el punto en que se le note. ¿Mm? Sí, sí, al final del día todos son héroes y todos pelearon unos contra otros, ¿no? Yo siempre he dicho que en el Monumento de la Revolución se deben armar unas discusiones terroríficas. Sí, ahí adentro. Ahí tienen enterrados a todos juntitos, ¿no? Debe de ser algo Que se terrible. pongan de acuerdo. Exacto, ahora sí que ahí se quedan hasta que se pongan de acuerdo. O sea, pues, pero como a todos se les ha dado el papel de héroe. ¿Por qué? Pues porque es lo que enaltece finalmente al prisma. Ajá, es cierto. Los Flores Magón también los vamos a ver. ¿No están en la lista? ¿Quién puso en la lista este personaje? Ay, no me acuerdo. Los Cerdán. No me Ha de acuerdo. haber sido a alguien que es de Puebla, algún compañero. ¿Quién es poblano? ¿Quién es Mira, poblano? finalmente todo es cultura. No me acuerdo. Yo lo que he ido haciendo pues es así los que me han Los vas poniendo, pero sí, fíjate quién te los pedido, diseñó. ahí los voy poniendo, ¿no? Uh-huh. Y aquí está leyendo un dato de que Aquiles Cerdán
La triste. Fue nombrado benemérito de la patria por Abelardo Rodríguez en 1932 y Ahí desde está. entonces su Ándale, sí, nombre está cierto. grabado con letras de oro Ellos en son la los cama del Zócalo. poblanos. Ellos son los poblanos. No, pero Abelardo Rodríguez no era poblano, era baja californiano. Ah, Y era baja californiano y era una rata al mismo tiempo. bueno, Bueno, Pero no era bueno, baja californiano. En La Paz hay una calle que se llama Aquiles Cerdán. fíjate. Sí, sí, o sea, lo heroificó la revolución. ¿En revolución? Sí. Y digo, es un personaje, vamos, si entendemos como definición de héroe al personaje que está dispuesto a dar su vida en la consecución de los ideales que considera correctos para su patria, es un héroe. Es un héroe que no logró grandes cosas, pero bueno, es un héroe, ¿no? O sea, murió en la consecución de lo que él consideraba lo mejor para su patria. Y Porfirito, ¿a qué horas vamos a ver, eh? A don Porfirio Porfi. está en la lista, pero Muy abajo, ¿verdad? adelante, porque ya ahorita nos íbamos a salir de México. Un ratito. Salud. Gracias. Y luego íbamos a regresar a México otra vez, ¿no? Pero ahorita nos vamos de gira. Sigue Churchill, María Tudor, Bismarck, Mao. Están buenos. Y luego nos regresamos a México, pero yo creo que ahí vamos a moverlo, porque luego sigue Porfirio Díaz, Napoleón III, Kennedy, Vasconcelos y Lázaro Cárdenas. Entonces mejor que sea Mao, Napoleón III, Kennedy, y ya después nos regresamos a México, Porfirio Díaz, Vasconcelos y Lázaro Cárdenas. Los tres, está bien. Y ya, Me pues. pregunta logística, ¿vamos a interrumpir en el verano por vacaciones? Pues solo que quieran. Ahora sí que ustedes dicen. ¿Tú no vas a salir? Yo no Te voy a. acabas de ir a Francia, ¿no? No, ya fui. Por eso te acabas de ir. Me acabo de ir, sí. Sí, yo en verano no salgo, yo en verano no tengo vacaciones. Ah, bueno, pues Pero bueno, si se van a ir de viaje varios, pues obviamente pues cancelamos, ¿no? Y si no, pues nos seguimos. Para que ustedes. Pues sí, tomamos, digo, ahorita no hay quórum para hacer una votación, pero a ver si el miércoles que entra hay más quórum y vemos cómo está la opinión de más, pues. Sí. sí, está Yo bien. por lo general, yo cuando salgo sí o sí es en diciembre. Y luego, pues me doy alguna escapadita, pero no necesariamente en verano, porque no tengo vacaciones. Entonces, pues ¿para qué me escapo en verano que todo es más caro? Entonces, cuando salgo sí o sí es en diciembre. Y ya las demás escapaditas, pues por lo general nada más les digo, me voy a escapar una semana. Semana Santa también. Semana Santa, este año sí no es cierto, me voy a escapar la anterior de la Semana Santa. Ya tienes planeado tu viajecito. Ya tengo comprados los boletos y apartados los hoteles, sí, claro. ¿Para dónde vas? A Madrid. Ay, qué padre. A ver si no hay epidemia, chavo. Pues no creo ya. Y si hay epidemia ya. ¿Crees que ya esté abierto todo? Sí. ¿No deciden que había reverdecido todo en España? Ahorita España está en un plan de me vale gorro la pandemia. Sí, será verdad. Pues es que la economía está de la patada. Entonces ya la gente, los países están pensando en la economía, no en la enfermedad. Y la enfermedad ya es Sí le ha bajado la intensidad. Hay mucha más, hay rebrote, pero no tan grave. Sí, pero ya bajó la intensidad, ya es otra cosa, ya. Ahorita estaba oyendo a un